Listo. Aquí cargue esa cosa. Vamos a ver. Listos. Ok. Vamos a ver qué hay de interesante hoy. Ah, sí. Nada. No hay nada interesante, pero hay clase. Ok. Por cierto, ¿en qué terminó la idea de cambiar el horario o de ajustar el horario? Ah, eso le venía a decir ahorita, doctor. Bueno, pregunté si están de acuerdo con tener la clase más tarde y terminar a las 11, ¿verdad? Ajá. Entonces, 11 personas dijeron que sí, 2 personas dijeron que no, y 3 dijeron que quieren iniciar a la misma hora, pero tener un poco más de clase. Bueno, podemos empezar más tarde entonces, por mayoría. Total, media hora más de dormir es una buena idea. Sí, doctor. Ah, sí. Para lo que queda. Ayer estaba en una reunión del claustro docente, estaban con la peregrina idea de querer regresar el día 13 a full presencial. Ah, sí, eso me estaba diciendo el doctor Rolando ayer. Todos los docentes. Pero me dijo que vamos a hacer un comunicado porque solo va a quedar una semana en el semestre, entonces que hagamos un comunicado para decir que vamos a tomar vamos a retomar todo en el segundo semestre. Exactamente, porque por una semana no tiene sentido. De cualquier manera, nosotros no cambiamos, nosotros no vamos a ir al campus, por lo menos por fisiología. Solo quedan los de seminarios y ya llegamos a la conclusión que es más fácil hacerlo aquí que estar metido en un aula, andar jalando proyectores, computadoras y todo, mejor lo hacemos desde aquí que ya estamos equipados. Sí, eso es un absurdo. ¿Te das cuenta? Es la clase de decisión. Eso se puede aplicar para los que están en clases trimestrales que van a organizarnos. En medicina es un contrasentido ir a la gente. Que por supuesto, a mí no me importa, porque yo seguiría haciendo lo mismo de solo ir a marcar. Pero ir a tragar tierra al campus, no. Y de hecho está súper vacío, porque ayer yo fui a marcar a la 1, que se suponía que hay clases presenciales de las otras carreras, y el campus se mira igual de muerto que siempre. E igual de sucio. Entonces, no le veo la gracia. Entonces, vamos a ver lo que estábamos. Ayer estábamos en La idea básica es que, si te das cuenta, todos los esteroides, todas las hormonas esteroideas, vienen de un mismo origen y son intercambiables o interconvertibles entre sí. O sea, yo puedo empezar con uno y meterle encima propiedad y sacar con otro, pero eso tiene la idea que todos tienen, de que todos, como te decía, tienen un poquito de actividad cruzada. Quiere decir que si yo agrego un glucocorticoide, tiene alguna actividad también sobre el sodio y alguna actividad similar a las hormonas sexuales y viceversa. ¿Ok? O sea que en eso de hecho, parte del desarrollo de los esteroides sintéticos es con dos cosas. Uno, modificando el esteroide cambia su potencia. Dos, vos podés modificarlo de tal manera, por ejemplo, que tenés un glucocorticoide, una sustancia que trabaja por las vías del cortisol, pero seleccionarlo de tal manera que tenga menos actividad sobre el sodio, menos capacidad para retener sodio y agua, que es uno de los principales problemas que tenés ahí. Y dos, de que por supuesto puedes hacer un medicamento que requiera o que tenga mucho más potencia, particularmente en lo que se refiere a los estados, a la actividad antiinflamatoria, que es el principal uso que nosotros vamos a tener para el cortisol y derivados. Ahora,
una vez que secretaste este cortisol, como es liposoluble, al fin y al cabo es colesterol modificado, tenés que unirlo a una proteína. Y del 90 al 95% del cortisol va a viajar unido a una globulina que también regula su liberación, lo que llamamos globulina fijadora de cortisol, o para llamarlo por su abreviatura en inglés, unido a, a la globulina fijadora de cortisol. ¿Okay? Ahora, para el caso de la aldosterona, la unión es menor. Se une a, globulina, a esta globulina o a una similar, pero la unión de la aldosterona solo es del 60%. Por lo tanto, viaja un poco, su actividad es menor, porque como hay más aldosterona libre, su vida media es más corta. ¿Okay? Esto tiene interés porque implica que esta globulina te aumenta la vida media. ¿Okay? Y la disponibilidad de cortisol. Eso me va a interesar porque vos estás secretando este cortisol por brote, o sea, soltás una cantidad relativamente grande y esperás que se una a la proteína, donde se va a liberar en una forma más controlada. Ahora, quiere decir que este colesterol, que este cortisol, perdón, no colesterol, ya va a estar listo para ser sintetizado, y lo producís en el momento y lo liberás de acuerdo a la corticotropina. Lo que haces es estimular este proceso de fabricación. No tenés cortisol guardado, lo producís en el momento, ¿ok? Pero lo producís de acuerdo, dice, un lote, y lo soltás de un solo para unirlo a la globulina, y de ahí que se vaya liberando. Ahora mira qué es lo que pasa en términos de potencia, lo que te decía. Estos son los niveles promedios de cortisol. Por ejemplo, 12 microgramos por decilitro. En un día promedio, si no estás bajo estrés, vos estás produciendo unos 15 de 15 a 20, para ser correctos, de cortisol en miligramos por día. ¿Ok? Ahora, quiere decir que vos tenés que tener, para llenar tus necesidades, supongamos que vos no produjeras cortisol, ¿ok? Y hay situaciones en las cuales vos dejas de producir cortisol, tipo, el caso más típico es en una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿ok? O en una lesión suprarrenal aguda. Lo vas a ver, por ejemplo, en un paciente que estuvo en choque circulatorio durante un par de horas, que realmente, ¿ok? Acordate de lo que te dije, era una región de muy alto flujo, y si el flujo sanguíneo se trastorna ahí, las células rápidamente dejan de funcionar. Entonces caes, y es muy común que, por ejemplo, vos tengas un paciente en una situación crítica, ¿no? Por ejemplo, el paciente que estuvo chocado, qué sé yo, estuvo con presión de 0 durante un par de horas como efecto secundario de, qué sé yo, de una intoxicación aguda por plomo. ¿Ok? O de una triplicación de sonrisa. ¿Sabes cómo se triplica una sonrisa, va? Con machetazo. Con un machete, exacto. Y entonces, este paciente después ves que está chocado, que no sale el choque, y una de las cosas que puede estar sucediendo es que no tenés producción de cortisol. Para llevarlo a niveles fisiológicos necesitas darle de 15 a 20 miligramos de cortisol al día. ¿Okay? En realidad, bueno, y el cortisol, de hecho, es barato, lo encontrás en frasquitos en cualquier sala de hospital. Lo único que ahí se llama hidrocortisona. ¿Okay? Es el nombre alternativo, y lo vas a encontrar en cualquier lado. Ahora,
También puede que tengas un paciente críticamente enfermo, ponele un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y que su suprarrenal, a pesar de que está funcionando, no se da abasto con la cantidad de esteroides que necesita para mantenerse funcionando todas las reacciones que hay en ese momento, y vos necesitas darle un suplemento de cortisol, ¿ok? Y, como te digo, eso es fácil. Prepara, agarra un frasquito, prepara y dele una dosis de hidrocortisona, ¿va? Viene, normalmente el frasquito trae 100 miligramos y es una de esas cosas que es de esos medicamentos esenciales que tienen que estar en el carrito de urgencias, ¿ok? Si no hay hidrocortisona, generalmente te vas a dar cuenta por la mala que la vas a necesitar en un montón de cosas. Ahora, vamos a la idea de esteroides sintéticos. Mira lo que pasa. Si nosotros tomamos el cortisol como el básico, ¿va? Como el estándar, y tomemos que su actividad glucocorticoide es de 1, o sea, del 100%, y su actividad mineralocorticoide es similar, 100%, o sea, tiene efecto sobre las dos rutas. Ahora mira qué es lo que pasa. Si yo tengo la corticosterona, es menos activa, es un mineralocorticoide, y solo tiene el 30% de la actividad sobre los carbohidratos, pero es 15 veces más potente para retener sodio. La aldosterona que vos producís, mira, en cantidad muy pequeña, pero ¿por qué? Porque es 3000 veces más potente que el cortisol para retener sodio, ¿ya? Entonces, los mineralocorticoides lo que hacen es aumentar la capacidad de retener sodio a expensas de que son menos efectivos para mover los carbohidratos. Y aquí los sintéticos. Cortisona es la versión deshidrogenada del cortisol, y mira, es un poquito menos potente que el cortisol, 80% nada más, pero tiene efectos sobre los mineralocorticoides. Ahora mira, prednisona es 4 veces más potente, prednisolona, perdón, la prednisona es 5 veces más potente que el cortisol para los efectos antiinflamatorios, pero es menos potente para retener sodio, o sea que te conviene. La metilprednisona 5, la dexametasona junto con la betametasona son 30 veces más potentes, lo que llamamos esteroides de alta potencia. También aquí el deflazacort, por ejemplo, que está de moda, es mucho más potente como glucocorticoide, pero no tiene actividad sobre el sodio. Y el 9-alfa-fluorocortisol, que lo utilizas como sustituto de la aldosterona, es 125 veces más potente que el cortisol para retener sodio y apenas 10% más potente para modificar el metabolismo basal. Entonces vos escoges tu esteroide de acuerdo a cuál de las dos líneas, si gluco o mineralocorticoide, la que querés afectar. Y teniendo en cuenta que ninguno es perfecto, ¿ah? Y si yo le meto suficiente de un glucocorticoide, también voy a tener efectos mineralocorticoides y viceversa. O sea, siempre tomando en cuenta que el efecto secundario de uno de esas dos líneas va a ser modificar la otra, ¿okay? No siempre, cosa que no siempre es una situación buena. Ahora, una vez que este cortisol viajó en el plasma unido a su globulina fijadora, se va a liberar lentamente, cosa parecida a lo que vimos con la hormona tiroidea. Va a entrar directamente a la célula, como vimos, y se va a unir a un receptor nuclear, porque no hay receptor en la membrana para los esteroides. Como son solubles en grasa, se unen directamente, se disuelven directamente, entran al citoplasma y se unen a un receptor nuclear donde afectan la transcripción de ADN. ¿Yes? Ok. Una vez que se utilizó, la célula o lo degrada internamente o el sobrante del cortisol se degrada en el hígado, ¿ok? Generalmente se conjuga y
se conjuga a glucuronato y se excreta por la bilis, ¿ok? En general, todas las hormonas esteroideas, tanto cortisol como hormonas sexuales, son excretadas por vía biliar. Ahora, ¿qué hacen en sí? Ya vimos lo mineralocorticoides cuando hablamos del metabolismo del sodio, ¿correcto? Lo vamos a repetir. La aldosterona, acordate, lo que hacía es aumentar el transporte. Si nos vamos al capítulo del riñón, va a trabajar sobre el sistema de intercambio de sodio, potasio, ¿eh? En el túbulo distal, en el túbulo colector, te retiene sodio debido a que ahí te actúa sobre aquella contratransportadora que te retenía sodio y agua en intercambio por potasio. Entonces, el efecto neto de la aldosterona es precisamente eso, reabsorber sodio e incrementar potasio. Por lo tanto, si yo tengo un montón de aldosterona circulante, o sea, un hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, lo que voy a tener es retención de sodio con excreción grande de potasio, o sea que mi sodio plasmático va a estar elevado primero, luego voy a jalar agua para compensar el sodio, o sea que al final de cuentas mi volumen intravascular, mi volumen circulante va a estar elevado a expensas de que el potasio en plasma se va para abajo, o sea que en el hiperaldosteronismo primario tenemos, acordate, volumen circulante alto con sodio relativamente normal después de compensaste, potasio circulante bien bajo en plasma, orina con excreción grande de potasio y alcalosis, porque al excretar el potasio estás haciendo el mismo equivalente de excretar ácido. Entonces tienes alcalosis con hipopotasemia. ¿Cabal? Ahora, el problema es que cuando tenés ese déficit de potasio, el riesgo principal del hiperaldosteronismo es que aparte de que estás aumentando el volumen circulante, también estás bajando el potasio a niveles en los cuales tu músculo cardíaco va a reaccionar al déficit de potasio y vas a terminar haciendo trastornos del ritmo cardíaco como consecuencia final de tener esta retención de sodio exagerada a expensa de que están botando cantidades brutales de potasio. Y viceversa, si yo no produzco aldosterona, ¿qué es lo que voy a tener? Por la misma lógica. Tendríamos más potasio, menos sodio, el volumen circulante bajaría. Y la presión arterial va a bajar porque estás botando todo tu volumen circulante por el riñón. Y si tomas una muestra de orina, te vas a dar cuenta que el sodio urinario se fue para arriba. ¿Okay? Que tenés una gran excreción de sodio urinario. Y vos puedes cuantificar, de hecho, el sodio en orina. Vaya, por ejemplo, tomas una muestra de orina de 24 horas, implicando que pones al paciente, por ejemplo, con una sonda, o sencillamente lo pones a orinar en algún contenedor y vas a ver que la excreción de sodio urinaria que dijimos que debía ser relativamente bajo, ahora está excretando, ¿cuánto? Casi 2000 mil equivalentes de sodio al día en los casos extremos, ¿ok? Porque estás bloqueando todo ese mecanismo recuperador de sodio que te responde por 10 al 15% del sodio que ibas a excretar en el riñón y que normalmente recuperarías, ahora lo perdés. Resultado, sodio urinario alto con presión baja y volumen circulante bajo. El sodio plasmático se mantiene casi normal o normal, porque cuando excretes sodio en la orina vas a jalar agua, o sea, no estás diluyendo el plasma, pero sí estás botando esencialmente en una orina que tiene niveles de sodio muy similares a los del plasma. Y al aumentar el potasio, porque lo estás reteniendo o no lo estás perdiendo, vas a tener hiperpotasemia y esa hiperpotasemia te va a dar toxicidad
al músculo cardíaco y al músculo esquelético. También ese exceso de potasio te altera el balance en la membrana del músculo, entonces tenés debilidad muscular extrema, ¿okay? Por exceso de potasio. Muy parecido a lo que tendrías por el esteroide. Entonces aquí tenés lo que sucede con la aldosterona. Mira, se une a un receptor, ¿okay? Este receptor que se llama receptor de mineralocorticoides o RM, hace un dímero, se une al núcleo, entra el complejo receptor de aldosterona, se une al núcleo, activa la síntesis de proteínas y entonces hace dos cosas. Uno, primero activa este receptor que era el ENaC, el canal epitelial de sodio. ¿Te acuerdas que era el que te metía sodio a la célula renal? ¿Okay? La ATPase está funcionando siempre. Entonces, ingresa sodio. Aquí tenés una intercambiadora que te está moviendo sodio por potasio y al mismo tiempo estimula dos cosas. Aparte de que te activa, te incrementa la cantidad de canales, o sea, activa lo que ya existían y fabrica más. Y estimula la mitocondria para que aumente el metabolismo y disponga más ATP para la bomba que te está moviendo todo, que te está moviendo el sodio para crear el gradiente. Resultado, el efecto de la aldosterona no solo va a ser inmediato activando los canales, los canales ENaC, sino que además a largo plazo, en términos de varias horas, te va a incrementar la cantidad de canales que hay. ¿Ok? Entonces, resultado, mira lo que sucede. No, aquí no está. El gráfico, horror. Bueno, no está el gráfico. ¿Qué es lo que? El resultado final es que el efecto de la aldosterona te va a durar, el efecto inicial te dura minutos, pero el efecto a largo plazo te puede durar hasta 24 horas. O sea que una dosis de aldosterona tiene efectos prolongados sobre la retención de sodio. Lo mismo, por supuesto, funciona para todos los mineralocorticoides porque todos se unen al mismo receptor. O sea que desde aquí puedes tener, por ejemplo, 9-alfa-fluorocortisol. 9-alfa-fluorocortisol se une al mismo receptor y trabaja exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué le pasa a mi lápiz hoy? Es que voy a tener que comprar otro de estos lápices. Este está medio raro. Ok. Entonces, ¿cómo se modifica? Bueno, ya hablamos que el principal regulador, ¿cuáles son los estimuladores para secretar aldosterona? El número 1 es obviamente angiotensina. 1 y 2. Principalmente la 2. 1 y 2. Segundo estímulo para la secreción de mineralocorticoides es el aumento en las concentraciones de potasio en el plasma. Cuando tenés niveles altos de potasio, vas a estimular la secreción de aldosterona porque es el mecanismo más eficiente que hay para, ¿cómo se llama? Para deshacerte del exceso del potasio. Número 3, la corticotropina. También te estimula la producción de aldosterona, aunque este es menor. ¿Ok? Lo que pasa con la corticotropina es que vos necesitas alguna cantidad, porque si no tenés corticotropina, no producís aldosterona. Pero si tenés un exceso de corticotropina, tampoco es que tenés un exceso grande de aldosterona, sino sencillamente ahí sí la regulación de los niveles de sodio y potasio te van a compensar. Pero en ausencia de corticotropina, tenés
pérdida de la capacidad de síntesis, necesitas meterle aldosterona al paciente externamente, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Esto no es tan difícil con los mineralocorticoides, porque solo hacen una cosa. Sí, doctor, vamos bien. Vale. Entonces, aquí no nos vamos a detener mucho porque realmente, si te das cuenta, esto ya en algún momento ya hablamos de ello. Vámonos con el cortisol y sus efectos sobre el metabolismo basal, que era algo que era más llamativo, vaya, más llamativo en este caso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vámonos con los glucocorticoides. Entonces, si vos consideras una hormona que tiene efectos por todas partes, esta es una. ¿Okay? Si vos te pones a buscar efectos de los glucocorticoides, vimos que, por ejemplo, con la hormona tiroidea tenías como 20 efectos. Aquí tenés incluso más. El principal, o lo que le da el nombre, es el efecto que tiene sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿En qué sentido? Vamos a ver. El principal efecto que vas a tener acá va a ser el estímulo sobre la gluconeogénesis. Este es el estimulador más potente que tenés para empezar a fabricar azúcar donde no la tenías. Primero, porque es por varios mecanismos. Primero, te estimula la desaminación en el hígado, la conversión de aminoácidos a glucosa. Dos, te estimula la liberación de aminoácidos del músculo. ¿Ok? Porque acordate que el hígado te puede convertir una cantidad enorme de aminoácidos a azúcares, suponiendo que los haya. Y la mayor reserva de aminoácidos es en la proteína del músculo. O sea que yo estoy agarrando esta proteína muscular y la estoy desarmando para transportar los aminoácidos al hígado. Ok. Número 2, perdón. O mejor vamos a ponerlo en otro orden, porque ahí estamos. Número A, aumenta la gluconeogénesis. Número B, te aumenta la glucógenolisis. O sea, acuérdate que tenías ¿cuánto? Unos 250 gramos de glucógeno en circunstancias normales. Vaya, tomemos ahorita a Paola que tiene sus reservas de glucógeno llenas. ¿Okay? Ya ella pidió empezar a las 9, se va a levantar a la misma hora, pero eso le da tiempo suficiente para ir a correr a buscar su docena de 12 donas a Primar, fresquitas. Está cerrado Primar, doctor. Dunkin' está abierto, no te va ¿ok? Además, mira, yo ya te asocio con donas, vaya. ¿Por qué, doctor? No sé, se me imagina que sos la persona que hasta, no sé, hasta tu flotadorcito de piscina es uno así que parece que está decorado como una dona. Antes comía más donas, doctor. Me estaba en el call center. Ahí sí le comía un montón de donas, la verdad. ¿Por qué me imagino que cuando estabas en el call center era algo así como una cosita gorda, va? Yo tenía una estrategia, doctor. Decía que iba a comprar donas, las invitaba y me daban meeting y no tomaba llamadas. siempre buscando la maña. Esa es una muy buena. Esa sí te quedó re bien. Y que tu estación de trabajo en el call center había una caja por lo menos de 6 donas y aquí una gran bolsa de, no sé qué es lo que comen ustedes, Doritos. Chitos. Flamington, Cheetos, Flamington. Yes. Me imaginé.
Me imagino entrar a un call center y todos los teclados así, pero anaranjados. Teclados color rojo, Hay naranja, gente que metía la baleada abajo del CPU para mantenerla caliente. Y el pollo chuzo. Por ahí estaba viendo de no sé qué gracioso. Por ahí estaba viendo un video de YouTube. Vos sabés que las tarjetas gráficas modernas generan una cantidad brutal de calor. ¿Ah? Ajá. Gamers. Entonces, que estaba utilizando puso su sistema de enfriamiento para la tarjeta gráfica y que le hizo con una cajita y que utilizaba el calor de la tarjeta gráfica como un hornito tostador para mantener caliente su comida mientras jugaba. Me pillaba en el call center hacer eso, doctor. No, porque lo que tienen es gráficos integrados, pero si no, pero igual no le toca la misma compu siempre, entonces. Y vos crees que es broma, pero ¿sabes cuánta energía gasta una de esas tarjetas gráficas para gamer? Las top, como 450 watts, el equivalente de una hornillita pequeña, literalmente tener una hornilla en el escritorio. Entonces agarró una manera de utilizar su radiador para capturar todo el calor del CPU y la tarjeta gráfica y disiparlo a un hornito, y entonces literalmente puede tostar sándwiches con su computadora. Qué bárbaro. Por supuesto, es la clase de modificación que yo haría si fuera gamer. Lo único, la verdad, ya casi nunca juego a nada. Excepto molestar a la gorda, por supuesto, que es mi juego favorito. Ahora, regresando con el asunto del cortisol. Pues suponete que tenés tus reservas de glucógeno. Necesitas un estímulo para movilizar ese glucógeno, o sea, para que las enzimas que cortan residuos de glucosa de las cadenas de glucógeno se activen. Y probablemente el mediador más eficaz que haya para poner ese glucógeno a la circulación en forma de glucosa es meterle cortisol. ¿Okay? O sea que, viste, las dos cosas van a tender, A y B, van a tender a subir la glicemia. Tercero, o número C, aumenta o sensibiliza a las otras hormonas que también te licúan glucógeno, en especial la norepinefrina. En presencia de cortisol, sos mucho más sensible a los efectos de la norepinefrina y del glucagón, que veremos después, para movilizar esas reservas de azúcar. Ahora, consecuencia de todo esto, el resultado es que te aumenta la glucosa plasmática. La idea es que estás movilizando, mira, de esta manera, toda la glucosa que podás hacia plasma. Pero no solo eso, sino que si yo solo quisiera meter más glucosa, todavía no sería suficiente como para explicar todos los efectos. Ahora, tengo otro efecto. Esto es si ponemos acá sobre los carbohidratos. Ahora, efecto sobre la proteína. Ahora vamos, cambiamos de color. Como estás movilizando proteína del músculo, entonces vamos a ver qué hace. En primer lugar, incrementa la proteína libre en el plasma y en el hígado. Proteína que obviamente no apareció mágicamente, lo sacaste del músculo. Por lo tanto, B, moviliza
proteína del músculo. Cosa que ya dijimos arriba, ¿va? C, disminuye el transporte de aminoácidos a todo lo que no sea hígado. Normalmente, mira, en condiciones normales, tu movilización de aminoácidos es constante. O sea, yo en este momento estoy movilizando proteína. Perdón. Estoy movilizando proteína del pool de aminoácidos. Estoy desarmando proteína en alguna parte del músculo, mandándolo al pool de aminoácidos, utilizando parte en el hígado para gluconeogénesis, pero otra parte, tal vez aminoácidos que acabo de absorber, lo estoy depositando en ese o en otro músculo. Hay un recambio. Ahora, y por supuesto estoy metiendo aminoácidos a todas las demás células para lo que pueda ocuparlos. Ahora, ese proceso es regulado por cortisol. Si yo tengo una dosis de cortisol, inyecto una dosis de cortisol, voy a favorecer que el equilibrio de los aminoácidos vaya a ser tal que tienda a sacar proteína del músculo, proteína estructural también, colágeno y otras, ¿okay? Porque se aplica la misma regla, y las mueva para el hígado y para el plasma. Si yo no tengo cortisol o bajo los niveles de cortisol, invierto el orden, entonces saco los aminoácidos del hígado y del plasma y los deposito como proteína o en el músculo o en el tejido conectivo, ¿ok? No se les va a olvidar que los efectos de esto no solo son con el músculo, sino también con notable sobre el depósito de colágeno y sobre la proteína del hueso. Uno de los efectos más problemáticos que vos vas a tener si le metes esteroides a alguien, o corticoesteroides por mucho tiempo a alguien, es que uno, le vas a desproteinizar los huesos, va a terminar con un paciente osteoporótico, y dos, que vas a atrofiarle también ligamentos y estructuras de soporte de colágeno y corres el riesgo de que, por ejemplo, este paciente se lesione, qué sé yo, con un desgarro de un tendón, con una ruptura de un tendón, porque literalmente le disolviste los ligamentos. ¿Ok? Mala idea, ¿no? Y a la gente se le olvida. Dice, no, que sí es cierto, que se acuerdan, dice, los esteroides provocan diabetes. Ok, perfecto. Pseudodiabetes, por cierto, porque el problema no es con la insulina, es con que estás movilizando más de lo que debe. Pseudodiabetes o diabetes por esteroides, perfecto. Pero se les olvida que ese azúcar que generaste de exceso lo sacaste a partir de proteínas y te paseaste en el balance de proteínas de la gente. ¿Ok? Ahora, sigamos con el asunto. C o 3, metabolismo de los lípidos. Yo voy a hacer una cuestión con los lípidos y en primer lugar voy a movilizar grasa del tejido adiposo. Estoy sacando grasa del tejido adiposo para meterlo a la circulación. Estoy aumentando los lípidos en plasma. Uno, porque tener grasa en plasma es un mecanismo para ahorrar carbohidratos. O sea, no para utilizar las grasas como fuente de energía y disminuir el consumo de carbohidratos y mantener la glucosa alta. ¿Okay? Pero no solamente voy a movilizar los ácidos grasos, sino que voy a incrementar, ¿ve?, la lipólisis. En un principio estoy quemando ácidos grasos para energía, pero sé, al final de cuentas, cuando yo movilice grasa del tejido adiposo, lo que voy a hacer es que, como no toda la estoy utilizando, la voy a redistribuir. De la grasa. Y voy a desarrollar
un tipo de obesidad muy específica de una obesidad muy específica relacionado con el exceso de corticosteroides que se llama un hábito cusinoide. A ver si aparece uno por acá. No, aquí no está. Hey, espérate. Te lo voy a poner entonces en ese hábito, esa redistribución de la grasa que tenés, producto de ese aspecto. Mira, cara redonda, cachetes, acné, muy típico del abuso de esteroides. Y mira la distribución, aquí se ve mejor, mira, una joroba como de búfalo y la redistribución de grasa hacia el abdomen a expensas de perder, mira, de perder grasa de la grasa periférica, brazos y piernas, y todo se va hacia el abdomen. Hacia las glándulas mamarias también, en caso de los varones es más notable, la ginecomastia, aquí no se ve. Vamos a ver, aquí se ve mejor, mira. Esas estrías y las estrías que vas a tener ahí, vamos a ver. Déjame ver si lo puedo ampliar. No tengo. Esas estrías que son provocadas por el hecho de que estás sacando, ¿cómo se llama? Sacando colágeno del tejido y lo estás utilizando como fuente de glucosa o fuente de aminoácidos para fabricar más glucosa, y entonces la piel se adelgaza. Mira, este es el caso extremo. Mira cómo ahí prácticamente perdió colágeno y tenés un montón de estriaciones en la piel. ¿Okay? De hecho, lo puedes tener localizadamente. Cuando vos le metas demasiado esteroide a alguien, local, por ejemplo, una cremita de esteroide se le estás poniendo, podés localmente perder suficientemente el colágeno en la piel que le vas a hacer estrías y dañarle la piel. Los dermatólogos le dicen corticodaño cutáneo. O sea, básicamente que Doctor, eso estaba viendo, dañaste la piel. que cuando recetan como que cremas de esteroides, las manos se ponen como de una persona de 60 años y solo tienen 20 años. Porque lo que mantiene a mi mano o el tejido de la mano es que tengo algún grado de colágeno. Pero si yo pierdo colágeno acá, mi piel se va a hacer fina como papelito, vaya. Y entonces vas a terminar con una piel fina que se moretea fácilmente, que desarrolla estrías o que se rompe a la menor provocación. O sea, una piel que se mira envejecida. Y terminarás así con manitos de viejita. Manitos de viejita. Precisamente por eso estás utilizando de hecho, salvo indicación muy específica, a lo contrario, cualquier cosa que necesites más de 7 días de una crema de esteroides, tenés que considerar por qué lo estás poniendo. Ahora, si vos venís y tenés, no sé, una alergia, te metes un día de esteroides, no pasa nada. Pero si vas a estar semanas usando eso, te vas a pasear en la piel del paciente. ¿Ok? A pasear en la piel del paciente. Incluso acordate que muchas de las cremas combinadas que andan por ahí, incluso las que venden sin receta, tienen esteroides. Incluso por ahí hay descritos, yo no te voy a decir que haya visto, porque no veo mucha dermatología. Gente que se mete cremas de esteroides así en grandes superficies, absorbe suficiente cortisol para hacer un síndrome de Cushing por exceso de esteroides locales. Claro, te han estado metiendo piel en 20% de la superficie cutánea, se meten medio tubo al día durante semanas y terminan con efectos sistémicos por un montón de esteroides supuestamente locales. No, que eso es muy poquito, que no se absorbe. Mangos. Metete suficiente cortisol por suficiente tiempo y vas a tener los efectos. ¿Y para qué usan esas cremas, doctor?
es el recurso del Aragán. El recurso del Aragán, porque mira, tienen generalmente, vaya, te voy a poner, generalmente tienen un nombre que te sugiere, dice beta no sé qué. Tienen betametasona, que son esteroides de alta potencia, parecido a la dexametasona, tienen un antibiótico y tienen un antimicótico para los hongos, porque para el que no sabe de dermatología, todas las manchas de la piel solo caen en dos categorías, alergias y hongos. Ah, es una alergia. Si es rojo, es una alergia. Si es una mancha, es un hongo. Entonces, porque no estudian, dicen, ¿cómo va a haber un hongo en piel seca? O sea, los hongos son de territorios húmedos y mal ventilados. ¿Ah? Entonces, pero en una mancha, ¡ah, hongo! Y dicen, ¿y qué le dejo? Como esa crema le pega todo y tiene un esteroide para reducir la inflamación, que es a donde voy, ok, lo rojo, lo inflamado de la piel en un día se quita. Ay, mira, es buen medicamento. Mira, en un día ya se mira todo normal. Seguirle echando. Seguirle echando. Ese es el recurso del Aragán. En vez de darle algo que es específico para su condición, le dan un escopetazo. ¿No? Y como son productos que son bien baratos, porque la combinación no está patentada, entonces Kielsa fabrica su marca, Simán fabrica su marca, Andifar tiene el suyo, y de ahí hasta las farmacéuticas caras, ¿va? Y lo venden en todas partes. Es más, puedes conseguir muchas veces esas cremas en lugares que no son ni farmacias, vaya, no sé, Fedco, por ejemplo. Dicen, una crema para la piel. Y creen que todas son iguales. Y tenés una de estas y te estás metiendo esteroides a lo bárbaro sin saber qué es lo que haces. Agregado por, como te digo, un montón de médicos que fueron a dormir a la clase de dermato. Es que es aburrida, es cierto. ¿No? O todo se te parece. Y como decía mi profesora de dermatología, como resuelven el principal problema como antiinflamatorios, es que te quitan la picazón de las lesiones. Que es lo que la gente te va a buscar porque tienen una lesión y se están rascando. Mira, a mí me recuerdo de clase de dermatología precisamente por eso. La profesora de dermato allá en Tegucigalpa ya se ha retirado. Era una doctora argentina, la doctora Wilkinson. Entonces, era una señora así bien elegante, bien tranquila, muy buena maestra y todo. Entonces nos llevaba a la consulta externa. Entonces, llegaba un paciente con alguna lesión cutánea, venía, ella estaba así con su tacita de café. Muy elegante, la señora bien sentadita. Agarraba, entraba el paciente, buenos días, buenos días. Agarraba, mira, ella como que no estaba haciendo mucho caso al asunto, solo bajaba su lupa así, encendía su lupa, lo miraba y le hacía la única pregunta que hacía en el interrogatorio con su acento argentino. ¡Y le pica! ¡Y le pica! Ella sabía que todas las lesiones cutáneas en algún momento de su evolución o pican. Y si un paciente le dice que la lesión no pica, no se preocupen, que más adelante le va a picar. Las únicas excepciones que hay de lesiones que no pican son las que tenés que preocuparte si verdaderamente no pican, que son lepra y cáncer de piel, pero generalmente son bien fáciles de identificar así a la vista. Resumen de derma. Dermato en una letra, lo que pasa es que le pica, le mete un esteroide. Y ustedes dicen cuando oyen que le pica, el problema es que le mete un esteroide. Y es cierto, ¿va? Y después lo que tenía que ver, peor todavía, porque cuando vos dañas una piel con esteroides, generalmente se pone roja y fina. Entonces vos dices, es roja. Y entonces como repetís el ciclo, porque como no sabías dermatología, es roja. Es una alergia. Metámosle más esteroides. Y terminás haciendo unos pantanales, pero brutales, si no sabes lo que estás haciendo con la piel. Supongo que los dermatólogos han de echar rayos todos los días viendo las cosas que hacemos los demás con las pieles de los pacientes. Bueno,
Yo no me meto a tratar lesiones cutáneas, casi nunca. Y no uso esteroides en piel. No es que no use esteroides, porque yo soy tal vez de la gente que usa un montón de esteroides en el contexto como antiinflamatorio, que es lo que vamos a ver. ¿Okay? Antiinflamatorio particularmente cuando estás tratando lesiones vasogénicas en el cerebro, le hace tumores. Prácticamente todos tienen alguna fase en que necesitas meterle un esteroide para reducir el edema cerebral. Pero como yo ya sé con qué estoy lidiando, generalmente ando llevando una cuenta de cuánto le puse y por cuántos días para no tener complicaciones. Pero la mayoría de la gente que ha visto que los neurólogos y neurocirujanos utilizamos esteroides para manejar edema cerebral en tumores, tienen la mala costumbre, que por ahí anda todavía, que le meten esteroides a los traumas cerebrales y no hay ninguna razón para usarlos. ¿Okay? Pero aquí, no, se golpeó la cabeza, metele dexametasona. Y yo llego, me lo llevan después y yo digo, ¿para qué putas le metieron algo que solo me va a complicar la vida después? O sea, porque creen que es la droga mágica. El problema de los esteroides es eso, tienen tantos efectos útiles sobre los procesos inflamatorios que la gente cree que son mágicos y no son mágicos nada. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que quiero decir con la inflamación, porque eso es para lo cual lo principal vas a utilizar esteroides es precisamente eso, por sus efectos antiinflamatorios, porque raramente vas a necesitar trabajar con ellos para subir o modificar la glucosa. Esto que vimos son sus efectos fisiológicos, pero a dosis altas sería de hecho muy poco probable que te fuera útil estar trasteando de esta manera el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Ahora, el cortisol es al mismo tiempo que una movilizadora de glucosa, es, por así decirlo, la madre de todas las hormonas de estrés. Ahora, ¿a qué me refiero con hormonas de estrés? Normalmente nosotros aquí vemos situaciones fisiológicas, ¿correcto? O sea, ¿qué es lo que sucede normalmente? Pero aquí sí vamos a hablar eh, de la situación, de una situación típica. Vos estás bajo estrés, quiere decir cualquier tipo de situación de emergencia. Ponele trauma, choque, enfermedad, condiciones ambientales o cualquier cosa que te favorezca una respuesta inflamatoria. ¿Okay? Pongamos un caso X. Viene, qué sé yo, nuestra Paola y hoy Paola va a andar al estilo rápido y furioso. ¿Y qué es lo que andas? Un Elantra o algo parecido. Y de repente Paola, que anda así como deprisa, ve que viene alguien en un Corolla negro y ¡bim! La pasa y dice, no me va a alcanzar a mí. ¿Okay? Usted es del color negro, ¿verdad, doctor? Obviamente, si ves un Corolla negro que está siendo manejado como tipo Star Wars, vaya que crees que vas en un X-Wing, probablemente sea yo, especialmente si estás escuchando que lleva AC/DC a todo trapo. Okay. Tiene sí para toda la calle, ¿verdad, doctor? Exactamente. No, y hoy me viera qué bien quedó el Renault de ya una vez, que el radio es muy bueno. El radio de fábrica es muy bueno. Entonces, ahorita que ya lo hice funcionar, el CD todavía no, pero ese casi no lo uso. Le cambié los parlantes y todo, ahora suena mundial. Y lo adapté, le puse uno de esos adaptadores para Bluetooth. Entonces, ahora sí ya puedo tener AC/DC en mi carro del teléfono. ¿Va? Entonces, imagínate un carrito plateado que se manejado de la manera más balística posible. Eso es. Ahora vos intentás seguirlo y bueno, resulta que las llantas de tu carrito estaban un poquito lisas y lo fuiste a enrollar alrededor de un poste allá por Altara.
A vos no te pasó nada por el accidente, pero tu papá te mandó, te mandó a cuidados intensivos, te mandó a cuidados intensivos de la nalgueada que te dio por andar jugando a Rápido y Furioso, ¿ok? Me quiere matar el doctor. No, vos te querés suicidar tratando de hacer la frontera que yo hago en el carro. ¿eh? Acordate, yo tengo casi 4 décadas de estar haciendo esa clase de payasadas. O sea que si no me he matado, creo que ya aprendí algo. Entonces, el accidente te deposita en el hospital. Esa es tu típica situación. Vamos a tomar eso como tu típica situación de estrés. O sea, tenés una o varias lesiones y todas las lesiones eventualmente son el punto donde vas a iniciar la respuesta de inflamación al trauma, que es una de las cosas que más te matan gente en una cuestión de emergencia, por lo menos de emergencia de cirugía o de trauma. Muchas veces lo que te está dañando los pacientes no es la lesión en sí, que tampoco obviamente no es nada favorable, pero más bien la respuesta inflamatoria que estás haciendo, que es inapropiada para tu situación. Bueno, caso reciente, 2020, todo el coronavirus. ¿Te diste cuenta que había una mortalidad bien alta? ¿Ok? Que ahora, bueno, sí hay casos de coronavirus, pero la mortalidad mejoró. Sí. Ok. Entonces, lo que sucedía, lo que te mata a los pacientes, por lo menos con las primeras cepas, las cepas A y B, a ver, sí, alfa y beta, perdón. Alfa y beta, no era tanto el hecho de que el virus sí era más agresivo, ¿ok? Y es una cosa que la gente me dice, no digo, no, ese virus va a evolucionar, lo mencioné en 2020, ese virus, o dice, va a bajar su agresividad porque es biológicamente inapropiado tener un virus tan violento, ¿ah? O sea, es un fracaso evolutivo si se mantiene así. ¿Ah? Por ejemplo, lo que alguna vez te mencioné, el virus más exitoso de la Tierra es otro coronavirus, el de la gripe común, porque no te mata. Andas por ahí repartiéndolo. ¿Cabal? ¿Cabal? Y si trabajaste en un call center, te das cuenta que rápido se reparten los virus ahí. Es que yo trabajé en pandemia, doctor, entonces todos andamos ahí mascarilla y todo eso. Igual, la tasa de infección en los call centers era más alta que el promedio. No había tal mortalidad, porque al fin y al cabo quienes están trabajando ahí tienen tu edad, 15, 20 años. De 15 a 20, bueno, de 18 a 25 años. Y generalmente están en mejores condiciones físicas. Pero lo que te mataba a la gente en ese momento no era tanto la agresividad del virus, sino la agresividad de tu respuesta inflamatoria, que estabas haciendo una respuesta inflamatoria descontrolada, lo que llamamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o síndrome de tormenta de citoquinas, que creo que mencionamos el concepto. ¿va? Precisamente uno de los efectos del cortisol es suprimir esa tormenta de citoquinas, porque si no, cualquier respuesta inflamatoria que tuvieras, si no tenés un mecanismo para inhibirla, para mitigarla, te va a hacer una tormenta de citoquinas. Y ya hablamos en algún momento que eso es como cazar un zancudo con un AK-47. Tal vez le pegues al zancudo, pero los efectos secundarios van a ser devastadores, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos en la idea de que el cortisol es una hormona de estrés. En primer lugar, tiene sus efectos sobre los carbohidratos que acabamos de ver. La idea es que para combatir una situación de estrés, llamarlo infección, llamarlo trauma, lo que querrás, necesitas una fuente de energía para todo lo que va a consumir energía.
leucocitos, respuesta inflamatoria, todo lo demás. Entonces empezás movilizando energía fácilmente disponible, entiéndase, azúcar, ¿correcto? Número 2, vas ahora a modificar tu respuesta al estrés. Mira, aquí tenemos algún montón de situaciones. No solamente el estrés, dicho sea de paso, se refiere a, aquí tenés, mira, este es aquí tenés a una rata que le quebraron la pata. ¿Ok? Mira. Eh, mira cómo las ratas utilizan corticoesterona en vez de cortisol como su glucocorticoide principal. Mira, a los 5 minutos de la lesión, mira lo que pasó con las concentraciones de cortisol. Se cuadruplicaron y luego se van a mantener elevadas por un buen rato. ¿Ok? Entonces, esto se aplica para cualquier estrés. ¿Y qué tenés acá? Puedes tener acá, por ejemplo, esto es trauma, pero también, como te digo, puedes utilizar infección, puedes utilizar enfermedad de otro tipo, puede ser estrés térmico, puedes tener estrés térmico, frío o calor extremo. Puedes utilizar el trauma, no solamente es trauma en el sentido de que te golpeaste, también un procedimiento quirúrgico es el equivalente de un trauma, más dirigido, pero es una cuestión traumática al fin, o sea, una cirugía electiva. Por ejemplo, te van a, no sé, una cirugía que no tiene nada que ver con enfermedad. Ya, no, ya sé, por ejemplo, te van a agrandar el combo, vaya. Y que moviliza. Nunca has visto o tenido idea cómo se hacen esos procedimientos que te agrandan el combo, particularmente si es de los de papas y refresco. Ahí haces un montón de trauma. No entiendo, doctor. No sabes qué es agrandarte el combo, lo que hacen los cirujanos plásticos, ¿ok? Ah, es que usted dijo combo, doctor. Sí, por eso, papas y refresco. O sea, que te agrandan de los dos lados, vaya. Un BBL, doctor. ¿Un qué? Un BDL, así le dicen BBL. ahora. Sí. Ok. Mira, la movilización de tejido que haces ahí es bien grande. Primero porque tenés que hacer el pocket aquí submamario para poner el implante. Luego abajo tenés que disecar porque el implante va debajo de la grasa del glúteo. ¿Ok? Es un implante de silicón conformado, entonces va entre la grasa y sobre la fascia. Entonces tenés que ponerlo, hacer como quien dice el espacio para que entre aquello. Y para más, como dice, no solamente eso, sino que los pidió tamaño Jennifer López. ¿Va? Entonces, imagínate la movilización de tejido que tenés que hacer ahí. Eso es trauma, es el equivalente quirúrgico de un accidente de tránsito grande y una reparación de un accidente de tránsito grande. Eso es lo que la gente no entiende. Dice, ¿y por qué se murió si estaba sana cuando entró al quirófano? Porque te pasaste la mano y excediste los límites de la fisiología. Y como de paso dicen, con redistribución de grasa, porque aparte de le ponen los implantes, dice, te vamos a quitar el delantal abdominal y te vamos a hacer una lipoescultura abdominal para, para hacerte algo que nunca habías podido lucir, que era una cintura, ¿ok? Y querés convertir a alguien, no sé, a alguien que básicamente no tiene forma iba a decir reina de belleza, pero esas son proporcionadas, sino esa moda así de tiktokera, de esos implantes nivel tiktokera, ¿eh? Ya sabes a qué me refiero. Y entonces ese es el ejemplo típico de una trauma y de una respuesta inflamatoria brutal que vas a tener al día siguiente. ¿Ok?
Además, es más divertido decir que simplemente así como esto, que le fracturamos la patita a una rata que no tenía la culpa. Vamos a poner alguna bruta que, como decimos, se quiso meter 4 libras de plástico para cambiarse de forma, ¿ok? Para que sigamos con la idea Está de... haciendo más interesante a Gaito, ¿verdad? Está haciendo más interesante a Gaito. Claro, claro, es que los libros estos son medio aburridos, pero ahora sí podemos hacer, y como aquí no somos políticamente correctos, ni nos gusta lo políticamente correcto, por si no te has dado cuenta, entonces vamos a ponerlo así. Entonces estamos con el agrandamiento de cómo. Entonces, esa es una situación de estrés. Como mencionamos, tu respuesta inflamatoria, si no tuvieras una manera de mitigarla, básicamente lo que harías es que movilizarías todo el sistema inmune y todos los mediadores inflamatorios de un solo, sea apropiado o no, y eso es fatal. Entonces, ¿cómo vas a trabajar acá en términos de esteroides? Vamos a ver. Primero es bloquear el inicio de la reacción inflamatoria. Número 2, mitigar la respuesta e iniciar los procesos de reparación, o sea, la cicatrización. Vas a tener, el primer mecanismo lo vas a utilizar, vas a tener básicamente que estabilizar las membranas del sistema. El segundo va a ser modular la secreción de citoquinas. ¿Cómo? Bueno, cuando vos tenés una respuesta al estrés, te das cuenta que después del inicio de la respuesta solo necesitas unos pocos minutos. Aquí tenés, ¿cómo se llama? Cortisona, también en la misma situación, en la suprarrenal, ves cómo al mismo tiempo que empezaste a liberarla, también empezaste a producir una cantidad grande de esteroides. La idea es que ahí, una vez que empeces a secretar cortisol, vas a estabilizar las membranas del lisosoma, evitando que soltes todos los mediadores inflamatorios. Número 2, en una respuesta inflamatoria, la permeabilidad capilar implica que vas a permitir que salgan citoquinas y células inmunes hacia el intersticio. El esteroide te bloquea esta salida. Y te previene también la transudación del líquido al intersticio, que es lo mismo que decir edema. ¿Okay? Este tipo de edema, donde vos estás trasudando líquidos hacia el intersticio porque el vaso sanguíneo se hizo poroso, es lo que se llama edema vasogénico. ¿Ok? Y el cortisol es excepcionalmente bueno para parar el edema vasogénico. Es por eso que lo utilizamos en el manejo de los tumores cerebrales, porque un tumor cerebral va a hacer dos cosas. Uno, te va a abrir la permeabilidad de los vasos sanguíneos porque se está nutriendo de ese líquido de edema. Dos, va a tratar de fabricar, hacer lo que llama angiogénesis, fabricar más vasos sanguíneos para nutrirse. Está pirateando circulación. Ahora, si yo le meto un esteroide, paro el edema vasogénico y en 24 horas, a veces vos tenés un tumor, el tumor es así, mira, y el halo de edema es así, alrededor del tumor. Lo es particularmente con los tumores muy malignos, muy agresivos. Yo le meto un esteroide y al día siguiente ya no hay edema. Cosa muy útil porque acuérdate que ese líquido extra me está aumentando la presión intracraneal. Ahora, solo funcionan para el edema vasogénico. Para cualquier otra cosa, no.
Y en el trauma de cabeza, en particular, que es lo que más me revuelve a mí que lo usen, no hay edema vasogénico. ¿Okay? No hay edema vasogénico. El edema que se causa ahí es por disregulación, es otro asunto. Los esteroides no sirven ahí. Pero, por ejemplo, tenés una reacción inflamatoria y ahí sí tenés que las citoquinas te están aumentando la permeabilidad y los esteroides están contrarrestando eso. O sea, te desinflaman al paciente o el área afectada, para ser más correcto. Número 3, aparte de trabajar sobre los lisosomas también, inhibe la migración de células inmunes. Acordate la cadena. La migración de leucocitos acá, lo bloqueó con el cortisol. Como no hay células inmunes en el sitio de inflamación, no pueden fabricar más citoquinas y no pueden hacer ese sistema, ese círculo de reforzamiento positivo, ¿ok? O de retroalimentación positiva que me incrementa la inflamación. Eso es a corto plazo. Ahora, a largo plazo, ahí estoy previniendo, si te das cuenta, la respuesta inflamatoria. Y ¿cómo se llama? A largo plazo, para mitigar si ya existe una respuesta inflamatoria, porque pudiera ser que yo te empecé a dar esteroides porque llegaste ya con un proceso establecido, ¿va? Entonces, ¿cómo hago el número 2? Mitigar la respuesta. Primero, porque los esteroides inhiben, ahora aquí, la respuesta inmune. ¿De qué manera? Disminuyen la proliferación de clones de linfocitos. ¿Te acordás de ese proceso? Que tenías que estimular a los linfocitos para que empezaran a proliferarse, que un clon de linfocitos empezara a multiplicarse. Bueno, lo puedes bloquear con esteroides. Es más, vas a ver cuando pases por oncología, en particular en oncología pediátrica, ¿okay? Que es una sala súper interesante, un poquito deprimente, ¿va? Pero bien interesante. Deprimente por los pacientes, ¿va? Pues sabes que un niño con cáncer, pues hasta la gente más dura, pues lo dice, pobrecito, ¿va? Y generalmente son niños, se comportan como niños normales, pues, y todo, y están en una situación, pero aparte están encerrados, no pueden salir por el riesgo de infección. Y te vas a dar cuenta que en esa sala donde tratas tumores, un buen porcentaje de ellos son leucemias. Y uno de los puntos cardinales para manejar una leucemia es precisamente bloquear la proliferación del clon de células que se está disparando. Y para eso usas esteroides. Casi todos los esquemas para tratar leucemias tienen algún esteroide metido ahí porque está bloqueando la multiplicación de linfocitos. Es más, vas a ver que uno de los efectos o de en algunos casos metas, en el caso de los oncólogos, y en nuestro caso de los efectos o de la manera de ver si un esteroide está funcionando, es que la cuenta de linfocitos desciende, ¿ok? ¿Me entendieron la idea ahí? Yo ahorita estoy entendiendo por qué en House, doctor, a veces le dicen que se va a morir si le dan esteroides y era infección. Ahorita le estoy entendiendo yo. Sí, porque a cada rato se tiene ese dilema en House. Exacto, porque los esteroides son inmunosupresores. Son inmunosupresores, por eso es que vos a veces haces un balance. No es que sea del todo correcto la idea que ponen, obviamente que el asesor de House es muy bueno, pero ahí es un juego. Por ejemplo, yo tengo un paciente, te voy a poner un paciente con una sepsis generalizada, ¿verdad? Una infección
se metió una bacteria al torrente sanguíneo y tengo una infección marca diablo. A veces yo le voy a poner una dosis de esteroides controladamente. ¿Por qué? Porque necesito el efecto de los esteroides para aumentar el metabolismo basal y movilizar reservas y controlar la respuesta inflamatoria un poco para evitar que mate al paciente, pero no tanto que suprima su respuesta a la infección. ¿Ok? Entonces yo tengo que decir, suficiente para que me haga el efecto deseado, pero no tanto que me empiece a estorbar la respuesta a la infección. ¿Mm? Y de hecho, los pacientes con sepsis muchas veces están en un estado de una insuficiencia suprarrenal relativa o verdadera y le tengo que dar esteroides, pero con índice contado, ¿va? No es métale la dosis que se le ocurra. Pero House sí tiene eso, es decir, es una respuesta. Si es una infección y yo le meto esteroides sin antibióticos, probablemente vaya a empeorar las cosas. Ahora, si es un proceso inflamatorio y no infeccioso, los antibióticos no le hacen nada. Entonces él empieza con esa duda de que se vaya a matar al paciente. Normalmente no somos tan dramáticos como él. ¿Okay? La única cosa es que, bueno, sí, cuando sea médico famoso quiero ser como él. En particular, ¿sabes qué es la parte que más me gusta de esa serie? ¿Cómo hace para escaparse de ir a dar consulta? Yo hago eso también, doctor. Es que, ¿sabes por qué va? Porque a usted tampoco le gusta. Porque yo odio dar consulta. Odio la consulta externa. Sí, veo a mis pacientes en el consultorio, pero casi siempre, o sea, son cosas puntuales. Dice, mire, me llama, tengo tal cosa. Ok, vaya, yo lo voy a revisar. O es un paciente que ya conozco, es una cuestión rápida. Y a veces son pacientes que tienen 5 o 6 años y que están a seguimiento a largo plazo. Seguimiento a largo plazo para ¿cómo se llama? Solo ajustar la dosis de los anticonvulsivantes y a veces están ahí un rato y van, aparte por la receta y es para hacer un poquito de vida social y conocer cómo van, ¿va? Pero eso de estar por ejemplo, qué sé yo, en la consulta del hospital del Catarino Rivas o del Seguro Social, estar ahí en el consultorio viendo, qué sé yo, que te programaron 12 o 15 o 20 pacientes, yo soy igual que House, busco todas las posibles para no dar consulta. Ya vas a ver cuando te toque dar consulta externa, que es aburrido. Y que si sos como yo, que tiene un trastorno de déficit de atención, es como que me castiguen, vaya, prefiero picar piedra. Por eso yo admiro a la gente que tiene la paciencia, la gente a veces que da consulta general y que tiene la paciencia y que han visto 40 pacientes y todavía están sonriendo. Mi personalidad no da para tanto. Y yo soy el primero, ¿verdad, doctor? No, yo no. Yo prefiero, digo, mejor me voy a meter a la emergencia por ahí, aunque ya hay 100 pacientes ahí, pero me desespero menos. Por lo menos hay movimiento, pero en el consultorio, no. ¿Verdad que ves que yo pongo ahí consulta por cita previa porque estar sentado en la oficina me agarra la locura? Ok, entonces, ya vimos entonces, inhibir la respuesta inmune, bloqueando la proliferación clonal en los linfocitos, pero también trabaja disminuyendo la secreción de citoquinas, en particular la interleucina 1, ¿okay? En particular la IL-1. Tercero, disminuye la producción también de citoquinas bloqueando la fosfolipasa A2, que es la responsable de la producción de prostaglandinas y leucotrienos. ¿Ok? O sea que tiene no solamente efectos sobre las células directamente, sino también sobre el sistema que me recluta más células. ¿Ok?
resultado neto de todo esto es que suprime los procesos inflamatorios. ¿Okay? Ahora, también eso implica que eso que pareciera ser totalmente beneficioso no lo es, porque la respuesta inflamatoria, cosas como la fiebre, por ejemplo, no están ahí por casualidad. Evolucionaron a lo largo, obviamente, de millones de años porque tenían alguna respuesta positiva. Y bloquear la respuesta inflamatoria, como ya viste, en el caso de una infección, te puede favorecer que esa infección empeore. Pero incluso en situaciones no infecciosas, la inflamación también te sirve como un mecanismo de advertencia. Vaya, por ejemplo, tomemos este caso. Yo tengo, vamos a poner, yo vengo y me lesiono. Vamos a ponerle que por andar jugando ¿con qué voy a jugar hoy? Ya sé. Voy a probar algo que siempre he querido hacer y que aquí se hacía, pero ya aparentemente dejó de moda. Son esos planeadores que parecen así como un triángulo. Parecen como un triángulo que vos te colgás de ellos, te tirás de un acantilado y aterrizar. Nunca lo he hecho, pero se miraban divertidos. Y cuando yo tenía como 10, 11 años, estaban de moda aquí. Estaban de moda, se tiraban de la Coca-Cola. ¿Ok? Estaba de moda eso, doctor. Estaba. ¿Cómo se llama? El aficionado a eso aquí en San Pedro Sula cuando era niño era este Constantino Larache, el de los jeans Charalco. Entonces este man se trajo un par de esos de Estados Unidos y tenía un clubcito ahí, entonces subir a la Coca-Cola, descolgarse de esa cosa y ir planeando ir a aterrizar allá abajo cerca de Circunvalación. ¿Ok? Era bonito, lo único, obviamente tenía 10 años, no podía participar en ese deporte, pero me llama la atención, siempre me llamó la atención. ¿Okay? Es como aquí otra cosa que, bueno, algún día voy a tener la plata para hacerlo, es conseguir y traer un planeador, o sea, de esos que parecen aviones, pero con las alas largas y sin motor, te remolcan y luego andas volando ahí, pero impulsado, no, la gente dice por el viento, no es el viento, son las corrientes de aire ascendente, ¿ok? O sea, volar elegantemente como los cutes. No tiene motor, doctor. No, esa es la parte bonita. Es que esa es lo que es un arte, es como, o sea, un avión con motor, bueno, es interesante, pero bueno, tenés más de una oportunidad y si no vas a aterrizar bien, bueno, acelerar o dar otra vuelta y volver a aterrizar. Estos son un poquito más delicados en ese sentido, de que obviamente te sueltan, sea 2000 metros, vas a buscar una corriente ascendente y vas a volar con ellos, puedes subir a grandes alturas, 7, 8000 metros, y de hecho a veces llevas tu oxígeno, pues no sabes si te va a llevar bien alto, y puedes estar horas en el aire sin gastar un centavo de gasolina, y se me hace como algo mucho más bonito porque no tenés ni ruido ni vibración, o sea, solamente el sonido del viento, ¿va? Pero no hay un motor, no hay combustible, no hay nada. Algunos traen un motorcito eléctrico pequeñito, sencillamente para ayudarte en el aterrizaje, o sea, para que te dé un poquito de potencia y tengas un aterrizaje más controlado, o que te extienda un poquito si ya vas a llegar a la pista y te falta altura, el motorcito te lleva, pero no tienen potencia para despegar solos, ¿ok? Entonces, una de esas cosas, porque aquí supongo que San Pedro Sula es un lugar donde ese deporte se podría practicar porque tiene las condiciones ideales, tiene las cañeras y esos campos que tienen una corriente ascendente de aire siempre para levantarte, y dos, tiene el merendón, y donde hay una montaña, el viento viene desde Puerto Cortés, desde el mar, pega en la montaña, se eleva y baja, gana velocidad y baja presión. O sea, por eso es que ves en las tardes acá, siempre que en el merendón hay nubes.
que hay una línea de nubes así sobre la cresta de la montaña. Si te has fijado. Y que ahí casi siempre llueve por las tardes, casi todos los días. Sí, sí. Eso es precisamente por ese tipo se llama convección de risco o algo parecido, que el aire cuando pega una montaña baja su temperatura al subir, pierde energía, se hace menos denso, pero es una corriente de aire que sube. Si vos venís con un planeador y te metes sobre eso y ves las nubes, ese aire ascendente te va a llevar a 6,000 metros, algo así. Imagínate 20,000 pies sin gastar gasolina. Y estar ahí 2, 3 horas hasta que te aburrís y vas a aterrizar. Suena como un deporte interesante, pero no sé por qué aquí no he oído nadie nunca que se le haya ocurrido traer uno de esos aparatos. Obviamente necesitas a alguien que te remolque ahí arriba, pero el costo del remolque va a ser mucho menos que el costo de la gasolina de andar tonteando ahí durante toda la tarde. Si ves algún día algún loco que está con un avioncito así delgadito y sin motor, dando vueltas por ahí, sabe de quién fue la idea, ¿no? Dice doctor. Dicen, otra vez, por lo menos no hacen ruido, sé que la gente no se queja. ¿Y sabes qué es lo mejor? No me salvo de doctor todavía. No, ¿sabes qué es lo mejor? Vos venís de tu vuelo, no sé, en el avión presidencial, y yo estoy planeando, estoy en el camino, adivina quién lleva la vía. No sé. Hay una norma universal en aviación, que lo que no tiene motor lleva la vía. O sea que, por ejemplo, viene, qué sé yo, el avión de Biden, Fuerza Aérea 1, y está alguien soltando paracaidistas en la misma área, Biden tiene que dar la vuelta y esperar hasta que aterricen todos los paracaidistas porque ellos llevan la vía. Si no hay paracaidistas, le toca a los globos esos de aire caliente, porque no tienen manera de controlarlo. De ahí los planeadores y de ahí los aviones. O sea que literalmente, aparte de eso, todo el mundo tiene que esperarte a que vos aterrices o te quites del camino. No haces fila. Y cuando hay, no sé, hay 20 aviones listos para aterrizar, venís vos en tu planeadorcito, vos tenés la prioridad porque vos solo tenés un intento para aterrizar y tenés que llegar y te quitan de la pista y de ahí vienen todos los demás. O sea, literalmente te ponen el primero en la fila, cosa que siempre me ha gustado. Sí, dirás que es defecto de mi personalidad, pero es que yo odio hacer fila de tal manera. Doctor, pero hacer fila para aterrizar, doctor, ahí no tiene que hacer excepción. No. No, o sea, no me refiero en el caso del planeador, ¿verdad? Pero en un caso general, doctor. No, pero la excepción que te den prioridad sobre todo el mundo para aterrizar es que estés declarando una emergencia. Que pusiste, no sé, en tu radio, en tu transporter, marcaste 7700, que es el código internacional de emergencias, o agarrar la frecuencia de emergencia y llamas un Mayday. Y entonces ahí sí te van a dar prioridad sobre todo. Eso sí, si se te ocurre inventarte una emergencia que no existía, te van a quitar la licencia inmediata y permanentemente. Ahí sí no es una cuestión para jugar porque literalmente movilizaste a todos los servicios de emergencia y ese jueguito como dice, de llamar al que viene el lobo, aquí es peligroso, pero es la única manera. Si no, a todo el mundo lo pone en un holding ahí a dar vueltas hasta que van aterrizando en orden. ¿Okay? No es que necesariamente vos dices, te toca el número 20, porque depende también si qué tanto combustible llevas, pero entonces tenés que avisar contigo, mire, tengo tantos minutos de reserva, deme prioridad en el holding o te vas a un aeropuerto alternativo también. Dice, bueno, diversionar al alternativo, pero si son aviones de línea, normalmente, como la ley dice, que vos, por ejemplo, vas de aquí de San Pedro a Tegucigalpa, que son 30 minutos,
y tenés que tener 60, combustible para 1 hora y media, porque se calcula así. 30 minutos de San Pedro a Tegucigalpa. Y luego, si Tegucigalpa estuviera cerrada, tendrías que irte al alternativo, que podría ser Palmerola o podría ser San Salvador. De Tegucigalpa al San Salvador son 30 minutos más, o sea, 60 minutos y 30 minutos de reserva, ya estando en San Salvador, por si hay fila en San Salvador. Entonces dice, combustible para llegar más el combustible para llegar a su alternativo, más 30 minutos de reserva. Esa es la norma con todos los aviones de pasajeros y todos los comerciales. Y eso es mínimo. Si puedes cargar más, es perfectamente válido. Nadie carga más, conste. Porque si estás cargando combustible, cuesta dinero transportar todo ese peso. Entonces vos solo cargas lo necesario. No cree que es un avión de esos de pasajeros, lo están llenando hasta el tope. Mentira. La mayor parte de las veces salen con los tanques a la mitad para ahorrar combustible. De hecho, yo aprendí eso y aquí yo no lleno el tanque del carro a full, casi nunca. Porque yo sé que hay suficientes gasolineras que para que voy a andar cargando 40 kilos de combustible atrás del carro, si puedo cargar la mitad, me ajusta y solamente relleno cuando necesito. No transporto peso extra. No se te había ocurrido, ¿va? La de no llenar el tanque más allá de lo necesario. ¿Ves cómo aprendes más que fisiología aquí? Aprendes toda clase de mañas. No, todavía salió bien iluminada la clase. Ok. Clase de mañoso, dice. Bueno, entonces, ya vimos el cortisol como antiinflamatorio. Ahora, mañana, o el lunes, perdón, vamos a ver ahora regulación de la secreción del cortisol y vamos a caer a la regulación del metabolismo de carbohidratos, insulina y diabetes. ¿Okay? Ese va a ser el tema del día lunes principalmente, que es tal vez el más llamativo acá de los temas de endocrinología, porque es algo que sí hay que saber, sí hay que manejar día con día. Entonces a ese le vamos a dedicar 2 o 3 días al manejo del azúcar. ¿Okay? Doctor, el único beneficio de disminuir la respuesta inmunológica en ese caso sería evitar la cascada. Evitar que se dispare la cascada. La cascada es necesaria. Lo que pasa es que vos querés agarrar una respuesta inflamatoria que sea eficaz, pero que no sea tan exagerada que te cause daño. Por eso decíamos nosotros mitigación de la respuesta inmune, no supresión de la respuesta inmune. Entonces, el efecto beneficioso no, es muy útil. O sea, muchos de los problemas que vas a tratar desde el punto de vista médico, por lo menos más de la mitad, implican algún tipo de proceso inflamatorio. Y el usar esteroides controladamente o juiciosamente te permite regular la actividad de la cascada inflamatoria, o sea, evitar los efectos secundarios dañinos de la inflamación, reducir, por ejemplo, como no estás produciendo prostaglandinas, reducir el dolor, controlar la fiebre, todo eso lo puedes hacer con esteroides, ¿ok? Y de hecho tienen muchísimos usos. El problema es que si aquí estás modulando mal la cascada inflamatoria, suprimiéndola demasiado, vas a tener no solo los efectos de tener un proceso infeccioso, por ejemplo, no mitigado, y los efectos secundarios también del uso de esteroides, porque, por ejemplo, cuando tenés porque otros efectos secundarios que vas a tener cuando bloqueas la producción de mediadores como prostaglandinas, que son el principal regulador de los mecanismos de protección gástrica contra el ácido y las enzimas. Entonces, como estás bloqueando toda la producción de prostaglandinas, vas a tener efectos digestivos
Y entonces tenés una úlcera por esteroides, vas a tener efectos renales, porque las prostaglandinas, acordate que estaban mediando la regulación del flujo sanguíneo renal, ¿va? Regulando las arteriolas aferente y eferente. Y entonces, en condiciones de mala dosificación, vas a afectar el flujo sanguíneo renal, ¿ok? Vas a afectar cosas como, por ejemplo, como la contractilidad del músculo liso. Entonces, no es que no sirvan, al contrario, son probablemente la cosa más útil que hay, si sabes qué hacer con ella. O sea, que no estás apagando la cascada inflamatoria, eso es lo que no querés hacer. Vos estás modulando o regulando la cascada. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces nos veremos el día lunes. Ok, bye. Bye, doctor. Ok, Feliz día. ok, bye.